Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición que podamos estar un nuevo jueves para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Le damos gracias porque hasta el día de hoy el Señor es fiel, ha sido fiel a nuestras vidas, nos ha guardado, nos ha cubierto y el Señor tiene ese amor tan grande, ¿verdad? Que está pendiente de todas las cosas que nosotros tenemos. Amén. Vamos a orar para comenzar. Vamos a tener también un tiempo de siempre llevar las peticiones que los hermanos pasan en medio del pueblo. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más eres fiel. Gracias porque nos has dado un nuevo día. Gracias porque estamos casi ya a punto de terminarlo. Porque tal vez, Señor, a pesar de algunas dificultades, tú nos sigues manteniendo, nos sigues guardando, nos sigues cubriendo. Quiero pedirte por aquellos que están pasando por necesidades tal vez económicas, Señor, de las dificultades, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, muchas veces los problemas económicos nos quitan la paz, la tranquilidad. Señor, las aflicciones nos pueden aún hasta enfermar, pero también queremos pedirte por aquellos que están enfermos físicamente. Señor, aquellos que no sabemos cuál será su enfermedad. También aquellos que están en depresión, que tienen desánimo. Señor, que tienen una tristeza muy grande en sus corazones. Padre, ¿y cuántas personas están dudando de ti, de tu palabra, de tu amor y de tu misericordia? Gracias, Señor, porque tú eres fiel a nuestras vidas, tú eres grande. Señor, queremos disponer como siempre nuestros corazones para ti, para aprender de tu palabra. Padre, queremos presentar aquellas peticiones, Señor, como de nuestros hermanos, como que pongas tu mano de salud en la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, que sigas haciendo tu obra. Pon paz en la vida de tu hija, pon paz en la vida de su esposo, de sus hijos. Padre, pon paz también, Señor, en la congregación, Padre, que tú los puedas seguir bendiciendo, que tú los puedas seguir guardando. Señor, asimismo, como en la vida de nuestra hermana Angie Flores, que tú la bendigas, que tú le proveas. Y esa petición que ella como madre tiene por sus hijas, o sus hijos, mejor dicho. Señor, que tú le sigas proveyendo en todo, pero pon tu mano de salud, como también en la vida de nuestro hermano Levi Cepeda, Padre, pon y sigue poniendo tu mano de salud en su vida. Dale paz a tu hijo, de que él pueda siempre confiar y descansar en ti. Señor, trae paz también a su familia, a cada uno de ellos. Señor, también te pedimos por la salud de nuestro hermano Omar Baires, Señor, ahí donde esté, ahí en Virginia, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, Señor, pero principalmente que tú también le traigas paz en esos exámenes médicos, Señor, también en las intervenciones que van a haber, Señor, en su vida. Señor, te seguimos pidiendo por la vida de Víctor Eduardo, de Esther María, que tú sigas haciendo tu obra en sus vidas. Bendice a cada uno de mi familia, a mis padres, pero también a cada uno de mis familiares. Señor, muchas veces se nos olvida orar aún por nuestros tíos, nuestros tías. Señor, los que tienen abuelos, los que tienen primos, los que tienen sobrinos. Qué importante es orar por cada uno de nuestros familiares, por aquellos, Señor, que tal vez se han apartado de tus caminos. Señor, que tú puedas llegar ahí donde estén, tocar sus vidas, Señor, y que puedan regresar. Asimismo, Señor, te pido por las peticiones especiales que hay en medio de tu pueblo. Señor, como el de la familia Hernández, Padre, allá en Las Vegas. Padre, que tú les puedas dar guianza. Señor, que tú los puedas guardar, que tú los puedas cubrir a este hogar. Señor, que puedan tomar las mejores decisiones.
Padre, estamos orando porque haya un lugar en el cual puedan congregarse, Señor, y puedan, ah, Padre, seguir tu caminar, porque es muy difícil, Señor, que poder encontrar un lugar en donde haya predicación de tu palabra y un interés por las almas. Padre, pero sabemos que hay, sabemos que existe, así que pedimos por esta familia, Señor, también por las peticiones especiales de nuestras hermanas Telma y Mabel Núñez, ay Señor, ahí en Los Ángeles, bendícelas, guárdalas, cúbrelas, Padre, provee todas las necesidades que hay en sus vidas, Señor, y gracias porque has traído con paz, con bendición de regreso a nuestra hermana Mabel. Señor, asimismo, por la petición especial de nuestra hermana Jackie de Donado. Señor, que en tu tiempo, en tu voluntad, y también gracias por restablecer su salud. Asimismo, por la petición especial de la familia Rodas. Bendice a cada uno de ellos. Señor, que tú puedas traer paz y tranquilidad en la vida de nuestro hermano Hugo. Señor, que recuerde él siempre, siempre, siempre de que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, asimismo, queremos pedirte por nuestro pastor general, que tú lo sigas guardando, que tú lo sigas bendiciendo, que tú le sigas dando de tu palabra, Señor, para alimentar nuestras vidas. Pedimos también por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Waldo Mendoza, por hermano Amílcar Varillas, Señor, por nuestra hermana Milita de Bonilla, Señor, por el pastor Alberto Picarielos, por el pastor Alberto Campos, bendice a cada uno de ellos, sus congregaciones, que tú los sigas guardando, cubriendo, bendiciendo. Señor, te pedimos por la vida del pastor Don, su esposa y su congregación, y te pedimos también por este ministerio, por Misión Cristiana Judá, Texas, Señor, aquí en Esplendora. Padre, que podamos, Señor, siempre seguirte a ti, cumplir tu palabra. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada hogar, a cada uno de ellos, Señor, que tu guianza, tu amor y tu misericordia esté sobre sus vidas. Padre, y queremos siempre ser un lugar de bendición. Queremos siempre ser un lugar en el cual aquel que pase por las puertas siempre encuentre un lugar donde se honre, se bendiga y se glorifique tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a empezar un nuevo estudio, un nuevo libro. Está muy, muy importante y este es el libro de Malaquías. La pregunta es, ¿quién era Malaquías? Porque muchas veces nosotros vemos el título del libro, algunos textos son famosos, el más sobresaliente es sobre el diezmo que está en Malaquías, pero tal vez es lo único que sabemos. Y la razón del estudio de los jueves, que para los hermanos que lo han estado viendo, es muy importante. Fíjese que el año pasado, si no estoy mal, a principios, estuvimos estudiando los días jueves sobre Deuteronomio. No sé si usted es de los hermanos que siguió a lo largo de los estudios con respecto a Deuteronomio. Y en aquel momento creo que empezamos en el capítulo 8, empezamos a desarrollar los temas, ¿verdad? A conocer un poco más de la ley, porque era una actualización de la ley mosaica al pueblo de Israel que iba a entrar ahora a Canaán. Es una ley y entonces había una actualización. El Señor empieza a actualizar y también a refrescarle la mente a los israelitas de lo que se había dicho, ¿verdad? En Levíticos. Pero ahora en Deuteronomio era, por eso le digo, una actualización, un refrescar, etcétera, ¿ok? Entonces, veíamos muchos puntos sobre Deuteronomio. Y en algún momento yo me preguntaba, Señor, sí es importante conocer cada libro, ¿verdad? Es muy importante, pero decía, ¿cuál habrá sido el objetivo por haber estudiado? eh, eh, no lo quiero poner así como que cuál habrá sido el objetivo, no, al aprender su palabra es una bendición. Pero yo decía, bueno, Señor, la verdad que estudiamos Deuteronomio y probablemente para que una vez más te pueda volver a explicar o estudiar algo de Deuteronomio, de seguro van a pasar años. Hermanos,
Deuteronomio está muy ligado a Malaquías. Y estudiando Malaquías, ahora yo digo, increíble. Quiere decir que para entender Malaquías, hay que conocer Levíticos, pero también hay que conocer más que todo Deuteronomio. Entonces, para conocer Malaquías y entender Malaquías, hay que conocer Deuteronomio. Porque si usted no conoce Deuteronomio, y disculpe si me estoy hurgando la nariz, pero me ha dado un poco de alergia. Pero si usted no conoce Deuteronomio, uno tarda más tiempo en entender. No estoy diciendo que no lo pueda entender. No, uno tarda más tiempo. Y entonces, qué increíble, ¿verdad? El Señor tiene todas las cosas en su mano. Bueno, en esta breve introducción. Ahora, para poder explicar o entender, o para que podamos entender un poco más el contexto en el cual está escrito Malaquías, fíjese que encontré una ilustración y yo quiero compartírsela. Encontré una ilustración y esta ilustración es una escena imaginaria, ¿verdad? Donde nos ayudará a ubicar en el contexto histórico de este libro y darnos cuenta de que Malaquías es un libro donde el mensajero de Dios trae un mensaje, pero para una comunidad en crisis. Amén. Entonces, esto que voy a leer ahorita es una ilustración, no es algo que está en la Biblia, sino que es alguien que estudiando Malaquías, hace una ilustración para poder mostrar cuál era el contexto. Amén. Entonces, repito, es una ilustración. Entonces, y esta ilustración tiene a dos personas, un matrimonio, a Simón y a Miriam, que Miriam es María, ¿verdad? Es en hebreo, Miriam, María, pero es Miriam. Entonces está Simón y Miriam. Entonces, en esta ilustración, oiga lo que dice, y es para que entender, dice, Simón, te noto triste y preocupado, ¿qué te pasa? Ay, Miriam, contesta Simón, ¿verdad? Las cosas van de mal en peor. ¿Recuerdas la poca cantidad de granos que pude sembrar en nuestra parcela? Pues bien, hace unos días estaba contento pensando que al menos teníamos algo para subsistir en los próximos meses. Hoy, cuando llegué a nuestra parcela, todo el sembrado estaba destrozado. Esas malditas langostas se lo han comido todo. Pregunta María, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué no vamos este sábado al templo y llevamos uno de nuestros corderos como sacrificio a Dios? Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y nos provea lo que necesitamos. Simón responde, no vengas con esas ideas, Miriam. ¿Un cordero menos? Y no tendremos nada más para vivir. Bueno, dice Miriam, yo no hablaba de patitas negras, me refería al otro, a ese cordero que nació ciego de un ojo y que pasa de una enfermedad a otra. Total, no lo podemos vender, ni sirve para comer. Llevemos ese. Dios nos perdonará. Él sabe que somos pobres y no nos va a quitar lo único que tenemos. Si es así, estoy de acuerdo, Miriam, contesta Simón. Si tú vieras los animales que sacrifican esos sacerdotes del templo, nuestro tuerto es 100 veces mejor que todos. Además, solo se va a quemar en el altar. ¿Qué diferencia hace que esté sano o enfermo, completo o incompleto? Mire, es una ilustración de la situación que estaba viviendo Israel en ese tiempo. Entonces, este diálogo refleja sin duda una de muchas experiencias cotidianas que debieron de haber vivido las familias que poblaron Jerusalén después del regreso del exilio, entre los años 522 y 460. Acompáñeme a Malaquías 1. Malaquías 1. Vamos a leer del 1 al 5. Es bien fuerte esta ilustración, ¿verdad?
porque habían ido a sembrar y no se había dado las cosas como querían. Y entonces la ofrenda que se iba a quemar por completo. Y lo que hacían era presentar al que no se, oiga, ni ellos se lo podían comer. Era increíble, porque no lo podían vender porque nadie iba a querer a uno de estos como estaba. Y nadie, y no se lo podían comer porque la ley decía que no se lo podían comer. ¿Ok? Entonces, amor de Jehová por Jacob. Amén. Malaquías 1:1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Oiga, ¿cómo empieza, verdad? Yo os he amado, dice Jehová. E Israel dijo, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Si usted también escuchó la enseñanza de Abdías, recuerde que Abdías habla sobre Edom. Ok. Versículo 4, Malaquías 1:4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ok, no quiero hablar más, no quiero leer más los demás versículos del capítulo 1, porque vamos a estudiar todo esto, pero ahorita quiero explicar un poco más, desarrollar quién era Malaquías y qué es el libro de Malaquías. Fíjense que hay un historiador bíblico que se llama John Bright. Este hombre, si no estoy mal, no, pero así es, se llama Historia de Israel. Él escribió este libro que se llama Historia de Israel. Entonces, John Bright describe el cuadro de una manera muy clara. Amén. Los recién llegados, es una descripción de este historiador bíblico. Amén. Los recién llegados tuvieron que enfrentarse con años de opresión, privación e inseguridad. Tarea siempre llena de azarosas dificultades en sí misma. Fueron perseguidos por una serie de estaciones pobres y parciales de cosecha. Eso está en Ageo 1. Vamos a leer algunas partes, no lo podemos leer porque ya lo estudiamos. Ya estudiamos Ageo 1:9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué explicamos de que el pueblo, los que estaban allí, porque habían amenazas de destrucción y los enemigos, ellos dijeron, bueno, vamos a dejar ahí el templo, pero no hicieron nada por el templo, pero sí hicieron por sus casas, ¿verdad? Lo mismo en el Ageo 2:15. Ageo 2:15. Ahora pues meditad en vuestro corazón, porque de este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucedan estas cosas, venían al monte de 20 de Efas, y habían 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda hora de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Entonces vemos que habían algunas situaciones que se estaban viviendo, ¿verdad? Entonces, esta es la descripción que hace John Bright. Entonces, también dice que dejó a muchos de ellos desamparados, sin alimentos ni vestido adecuado, como lo dice el versículo 6 de Malaquías 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
Entonces, aquí John Bright está describiendo cómo estaba el pueblo, la situación. ¿Qué más? Sus vecinos, especialmente la aristocracia de Samaria, que habían considerado a Judá como parte de su territorio, habían sentido que se pusiera un límite a sus prerrogativas y eran abiertamente hostiles. Samaria había sido una mezcla entre asirios y judíos. Entonces, eran judíos, es decir, se consideraban judíos, pero judíos mezclados. Entonces, para los de Judá como de Jerusalén o para los israelitos, para estos judíos, los despreciaban por el hecho de ser mezclados. Eso era el punto, por eso Samaria, ¿verdad? Entonces, y de hecho la nueva comunidad no era en modo alguno el Israel reavivado y purificado del ideal profético. Los de Samaria estaban en mejor condición que esto. ¿Qué más? Había tensiones económicas, una posible secuela de la inevitable lucha por el suelo, de una repatriación tan masiva. Había gente que estaba regresando del exilio, estaban regresando del cautiverio, y entonces habían muchos que habían llegado a tomar lugar. Y había que sacar a aquellos que eran extranjeros. Y había que quitarlo de ahí. Entonces había tensiones económicas y también problema por la repatriación tan masiva, agravada acaso cuando las malas estaciones llevaron a la bancarrota a los menos afortunados. También el resultado de esta situación produjo desmoralización y un alejamiento religioso y moral. Entonces, una lectura rápida al libro de Malaquías provee un cuadro bastante desgarrador. Entonces, aquí estamos viendo una descripción, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. Y entonces, ¿por qué es importante entender todo este contexto? Porque cuando entendemos todo este contexto, vamos a entender quién es Malaquías, qué significan estos 4 capítulos de Malaquías. Entonces, ahora, había algo muy importante. Fíjese, los sacerdotes estaban aburridos de sus deberes. Aquí en Malaquías no veían nada malo en ofrecer a Jehová los animales enfermos o lisiados. Amén. Eso está entre el versículo 6 y el 14 de Malaquía 1. Pero recuerde también que cuando el Señor llega allá al templo a sacar a los mercaderes, esta práctica se estaba dando todavía. Allá en Deuteronomio está muy claro, cuando se ofreciere un sacrificio, el animal tenía que ser perfecto. Y como lo vimos en la descripción para la ilustración al principio, mira, no importa, está tuerto, si al final va a quedar quemado. Es que no era esa la ordenanza del Señor. Era un animal perfecto. Amén. Y entonces, también había algo que había sucedido con los judíos o con estos israelitas. Tenían parcialidad en interpretar la ley. Amén. Está hablando de estos malos sacerdotes. Entonces, y esto había degradado su oficio a los ojos del pueblo. Eso lo vamos a ver en Malaquías 2 del 1 al 9. Ahora, se descuidaba el sábado y se permitían los negocios en él. Es otra cosa que vamos a ver, porque en Deuteronomio, recuerde que en Deuteronomio estudiamos que la importancia del sábado recuerde, Jesús dijo, el sábado fue creado para el hombre, no el hombre para el sábado. El sábado había que descansar. El sábado no se podían hacer negocios. Y no es que no se podían hacer negocios, pero sí se podía ayudar. Pero en Deuteronomio aprendimos que una de las razones importantes del sábado era para que aquel que tenía esclavos, y ahí lo vimos en Deuteronomio, cuáles eran las razones en la cual alguno se había convertido en esclavo o alguno trabajaba para alguien. Entonces,
En Deuteronomio entendimos de que la ley era más para el patrón que para el trabajador, porque el patrón podía decir, usted a trabajar el sábado, entonces la ley se lo prohibía. ¿Para qué? Para que no se valiera aún de aquel que era su esclavo. ¿Quién era el esclavo este? Aquel hermano, es decir, está hablando aquel otro israelita o aquel judío, o pongamos israelita, aquel israelita que tenía una deuda y no la podía pagar. Entonces decía, ¿sabes qué? Te vuelves mi esclavo, no te voy a pagar el salario completo, sino que te pago la mitad del salario por la misma obra que tú tienes que hacer. Entonces, y después, en el séptimo año, pasan 6, al séptimo año te dejo y te tengo que bendecir. Algo que allá en Levíticos no estaba establecido de que cuando alguien cumplía con su tiempo, se iba sin nada, pero en Deuteronomio se le dice, no, no puedes mandar a tu hermano sin nada. Entonces, etcétera. Entonces, por eso le digo, hay un montón de cosas que no quiero seguir explicando porque ya las expliqué. Pasamos meses estudiando Deuteronomio. Entonces, dice que se descuidaba el sábado y se permitían los negocios en él. Nehemías 13, 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Amén. 22. Si usted quiere leer más, yo le aconsejo que lea del 15 al 22 de Nehemías 13. El 22 dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Ahora, ¿qué otro punto es que Malaquías viene? Lo que pasa es que Malaquías viene a traer un listado de un montón de incumplimientos, como el incumplimiento de los diezmos. Eso lo vemos ahí en Malaquías 3, del 7 al 10, que obligó a los levitas, como la gente ya no estaba diezmando ni ofrendando, entonces obligó a los levitas a abandonar sus deberes para poder vivir. Nehemías 13:10. Nehemías 13:10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Todo esto que estoy tocando es lo que había hecho, lo que viene como a pasar, ¿verdad? La descripción de lo caótico que había en el pueblo de Israel. Amén. Además, había echado raíces el sentimiento de que no había ninguna ventaja en serle fiel a la ley. Malaquías 2, 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ahí mismo Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Otro punto era que no había ninguna ventaja en cumplir la ley, en serle fiel a la ley, serle fiel a Dios. ¿Qué más? El divorcio prevaleció hasta hacerse un escándalo público. Malaquías 2, 13 al 16. Y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor.
Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Amén. Mire todas las cosas que estaban pasando con Israel en este tiempo. Entonces, no molestados por ningún principio, los hombres engañaban a sus empleados en lo tocante a jornales y se aprovechaban de sus hermanos más débiles. 3:5 de Malaquías. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué más? Al pobre que hipotecaba sus campos en tiempo de escasez o para pagar los tributos, se le embargaban los bienes y juntamente con sus hijos era reducido a esclavitud. Nehemías 5 del 1 al 5. Entonces, lo que era más grave a largo plazo, las líneas que separaban a los judíos de su medio pagano comenzaba a quebrarse. ¿Qué más? Los matrimonios mixtos con pagano fueron, según parece, ¿verdad?, cosa normal. Malaquías 2:11. Malaquías 2:11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Entonces, mire, era una situación horrible, espantosa, de apostasía en el pueblo de Israel. Mire todas las cosas que estaban sucediendo. Entonces, ¿verdad que Malaquías no únicamente se refiere solo con el diezmo? No, el diezmo es una de las cosas. Y mire, vamos a estudiar algunas cosas muy, muy bonitas allí. Amén. Muy, muy bonitas con respecto a ese, pero va a llegar el tiempo. Entonces, verá que nos damos cuenta que era terrible la situación de Israel. Era terrible. Imagínense todo esto. No nos podemos centrar, entonces no nos podemos centrar únicamente en lo del diezmo. No, esa era una de las cosas. Mire todo lo que había alrededor. Entonces, hay una estructura del libro. El libro de Malaquías refleja un estilo literario especial. Está compuesta de una serie de disputas proféticas. El profeta en nombre de Dios lanza una pregunta y sus interlocutores la responden, provocando así una contrarrespuesta. Y ahí lo vemos, ¿verdad? ¿Y en qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos defraudado? ¿En qué te hemos hecho sentir mal? Todas las cosas que están pasando. Entonces, ahora, los acusados de este libro son los sacerdotes, el pueblo en general y la élite socioeconómica y política de la nación. Fíjense que hay algo que me llama la atención y es la necesidad de mucha gente de ver o de escuchar temas, déjeme ponerlo entre comillas, controversiales. Fíjese que estudiando el libro de Zacarías hubo un tema que eran los malos pastores y los malos profetas. Y ese era el tema. Normalmente en YouTube hay un número de visualizaciones de las enseñanzas. Como normalmente primero sale en Facebook y es en vivo y después lo tenemos en YouTube, ¿verdad? Después se sube la enseñanza. Y me llamaba la atención que por el tema llegó a tener unas vistas, yo creo que la gente ni lo escuchó, la gente tal vez creyó que los malos pastores, iba a hablar yo de los que están en la actualidad y despotricar contra ellos. ¿Por qué le digo? Porque
fíjese que aparece una secuencia y me dice los análisis del video en qué momento hubo el mayor pico y cuánto es el tiempo que la gente entró a ver. Quiere decir que cuando hay una estadística de los videos que se vieron y dice que tuvo 10 vistas, no necesariamente las 10 personas vieron el video completo. Con solo entrar y ver un video o solo entrar y ver una cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que vivimos en un tiempo aún espiritualmente en el cual nosotros hemos perdido el deseo de aprender de la palabra del Señor. Mucha gente anda buscando temas para escuchar a ver qué se dice de más y cosas, pero no para aprender. Porque igual me pasó con el de los falsos profetas. ¿Cuánta gente creyó que era despotricar contra alguien que dice ser profeta en este tiempo? No, la palabra es bien clara. Si no estoy mal en Oseas, dice mi pueblo perece o en Crónica, ¿verdad? Bueno, mi pueblo perece, eh, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Amén. Déjeme ver. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te... Ok. Entonces, mire, ¿qué es lo que le quiere decir? No me quiero porque tenemos que seguir estudiando. Entonces, todo esto, oiga, todo esto que estaba pasando, no hay mucha diferencia de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, qué importante es que usted aprenda de la palabra del Señor. Amén. Entonces, fíjese que las disputas proféticas tienen una estructura común. El profeta hace una declaración, los sacerdotes o el pueblo hacen una objeción y el profeta responde dando una evidencia de la afirmación original. Entonces, y a esta última se acompaña una acusación o una amenaza de castigo. Ahora, volvamos otra vez. Malaquías, hablando del autor y de su fecha de redacción. No se sabe mucho o no se sabe nada del autor de libros. De Malaquías no hay información, no se dice quién era su padre, no vemos en ningún momento, porque el 1:1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Entonces, algunos dudan de que se haya llamado Malaquías. ¿Por qué razón? Porque Malaquías significa mi mensajero. Entonces, la mayoría cree, algunos creen que Malaquías es un nombre agregado tiempo después para darle título a este libro. Pero si fuera así, el libro sería anónimo, ¿verdad? Y entonces esa es una situación muy rara entre los libros proféticos. ¿Por qué razón? Porque entonces no tendría esta evidencia, ¿verdad? Hay una evidencia de la inspiración del Señor en cada libro. Entonces el nombre de Malaquías quiere decir mi mensajero y fue tomado probablemente de la expresión que se encuentra en Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, etc. De ahí es tomado el nombre. Ahora, el profeta Malaquías pertenece a la época histórica conocida como el post-exilio y que se describe en los mensajes de los libros proféticos de Ageo, Zacarías, amén, que ya Ageo y Zacarías, usted y yo ya lo estudiamos, y los capítulos 56 al 66 de Isaías, como también en la historia que se encuentra en los libros de Esdras y Nehemías. Si el Señor nos permite, vamos a estudiar estos libros más adelante. Mire,
Yo espero que usted tenga esa disposición porque yo tengo esa disposición de que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, aunque es muy difícil establecer con exactitud el periodo del ministerio de Malaquías y de cuándo fue escrito el libro, muchos de los biblistas lo colocan en los años que van del tiempo cuando se terminó de edificar el segundo templo, allá por el año 515 aproximadamente antes de Cristo, hasta poco antes de las reformas de Esdras y Nehemías, por el 465 antes de Cristo. Más concretamente, se le coloca este libro en el 465 a 460 antes de Cristo. Hay unos que lo colocan en el año 430. Amén. Ahora, no es eso importante porque no esto no vamos a, no es tanto la historia, es el contenido del mensaje. ¿Cuál era el propósito que estamos viviendo nosotros? Ese es. No nos interesa un año menos, un año más, un año tarde. No, el mensaje es el que nos interesa. Entonces, podríamos aceptar, si aceptamos la fecha aproximada del 460 a.C., Malaquías se convierte en una fuente histórica importante, porque sería el único documento de la época que nos describe la vida de la comunidad judía después del ministerio de Ageo y Zacarías y antes de las reformas de Esdras y de Nehemías. Entonces, Malaquías está en medio de estos dos y nos da la continuidad de lo que hizo Ageo y Zacarías y de las reformas que hace allá Esdras y Nehemías. Estaría en medio. Ahora, el mensaje del libro, no sé si me va a alcanzar, oye, imagínense, no sé si me va a alcanzar el tiempo. Ahora, el mensaje del libro, y para mí esto es lo más importante de todo lo que vamos a ver, esto es lo más importante. Ahora, el profeta proclama su mensaje a una comunidad frustrada y desesperanzada, porque no había, ¿verdad? Las expectaciones levantadas por los profetas Ageo y Zacarías no se habían cumplido. Por eso le digo, si lo ubicamos en este año es entre Ageo y Zacarías y, eh, y después de Ageo y Zacarías y antes de Esdras y Nehemías. Entonces, las expectativas de Ageo y Zacarías no se habían cumplido. El futuro era incierto y el presente era terrible, ¿verdad? Las cosas que habían pasado. Entonces, todo esto se había traducido en desánimo e indiferencia. Y el culto era, según el profeta, el mejor lugar donde evaluar la calidad de vida de la comunidad judía en esos años. Oiga, no se fue, el mensaje no fue, este profeta no va a evaluar la condición económica, no va a evaluar la condición familiar, la condición social política o social económica, sino que se va a la parte religiosa, al culto, y en base a lo que se hacía en el culto es que se entiende por qué está todo como estaba la nación. Entonces, Malaquías bien hubiese parafraseado el conocido refrán así va, dime qué clase de culto celebras y yo te diré quién eres. Entonces, en el culto fue la mejor manera de evaluar la calidad de vida de la comunidad judía en esos años. Entonces, la comunidad judía de esa época creyó que la manera de cubrir su miseria y olvidarse de ella era a través de la indiferencia y la burla barata a las cosas de Dios. Que como le digo, estas cosas son las que vamos a ir aprendiendo más en los siguientes capítulos de Malaquías. ¿Qué pasaba? Que todo se hacía con mediocridad y con descuido. Y déjeme decirle algo, muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas buenas y no es así. Porque una cosa es que tengan apariencia de buenas y otra cosa es que sean honestas, sinceras, puras. Quiere decir que podemos estar haciendo cosas y ser mediocres. O no se recuerda ya el mensaje del Señor a una de las iglesias. Porque no eres frío
ni caliente, sino que eres tibio, mediocre. Ahora, había algo muy terrible. Gobernaba la corrupción desde el sacerdocio hasta el último miembro de la comunidad. Había una corrupción tremenda. En la ilustración que leímos, ¿verdad? Vamos, mira, nuestro tuerto está 1000 veces mejor de lo que los sacerdotes permiten ofrecer o aceptan, porque se había vuelto un negocio. Ahora, cuando yo le decía que tiene que ver mucho con Deuteronomio, es porque el mensaje del libro de Malaquías está arraigado en la enseñanza del Pentateuco, en la instrucción del Señor, ¿verdad? De Jehová, lo que conocemos como la Torá, específicamente en el libro de Deuteronomio. Amén. Ahora, mi pastor una vez me dijo, es que para poder entender el libro de Hebreos, si tú no conoces la ley, a qué se refería cada uno, te va a costar entender Hebreos. Entonces, había que conocer la ley. Y entonces, por eso le decía, hermano, si usted escuchó las enseñanzas de Deuteronomio, se le va a hacer más fácil comprenderlo. Entonces, ¿qué es lo que ve, cómo se llama aquí el profeta Malaquías? Además de asuntos de estilo, eh, como cuál, Malaquías 2:2, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Y aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Amén. Y el 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces, varios temas claves de Malaquías muestran su cercanía a la teología del Deuteronomio o al estudio del Deuteronomio. Vamos a ver estilos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver uno. El tema con el que abre el libro de Malaquías, que es el amor de Dios, Malaquías 1:2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Entonces, el amor de Dios, se encuentra en varios textos del Deuteronomio. Ejemplo, Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado servidumbre de la mano de Faraón, del rey del Egipto. Deuteronomio 23:5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Vemos el primero aquí es el amor de Dios. El segundo tema, o el segundo, no ponemos un orden, sino que lo que se relaciona, es la relación entre padre e hijo. En Malaquías lo vemos, Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Se recuerda que hablaba de esa forma poética en la que estaba escrito, en la que uno preguntaba, el otro contestaba, ¿verdad? Ahora, en la relación de padre e hijo, que también lo vemos en Malaquías 2:10 y 3:17, la relación también la encontramos en Deuteronomio 1,
21:31. Quisiera leer todas las citas, pero el tiempo no nos va a dar. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, y por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. 32:5 de Deuteronomio, otro ejemplo. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Otro tema que se relaciona es el nombre de Dios. ¿Sí? El nombre de Dios. Volvemos otra vez a Malaquías. Malaquías, siempre el 6. El nombre de Dios, ¿verdad? Y si yo soy Señor, y donde dice, dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. También lo vemos en el 1:11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre. En el 1:14, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, mi nombre es temible en todas las naciones. También, para que usted lo quiera leer, también está en Malaquías 2:2, 2:5, 3:16 y 4:1. Y lo encontramos en Deuteronomio 12:5. 12:5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. En el mismo 12, en el 21, si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, otra vez, ¿verdad? La relación, 14:24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner en él su nombre, y el 26:2 de Deuteronomio. Entonces, tomarás las primicias de Jehová, perdón, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacaréis de la tierra que Jehová tu Dios te da, y pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. También vemos el reconocimiento de la unicidad de Dios y el llamado a una fidelidad absoluta en él. Malaquías 2:15. Malaquías 2:15. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Amén. ¿Dónde vemos esto? Deuteronomio 6. Recuerde que solo estamos haciendo una introducción para poder entender lo demás. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué más? El tema de las ofrendas del sacrificio. Volvamos otra vez a Malaquías 1:8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? En el 13, y habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me desprezáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. 14. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Amén. Estamos hablando de las ofrendas del sacrificio. ¿Dónde vemos esto? Deuteronomio 15. Deuteronomio 15, versículo 21. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. También 17:1. No ofrecerás el sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta,
o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Vemos yo sé, hermano, que espero que esto no le aburra. Estoy poniendo la relación entre Malaquías y Deuteronomio. Ahora, el otro, el asunto sobre los diezmos. El más conocido es Malaquías 3:7, ¿verdad? Al 10, 3:7 al 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado mis leyes y no la guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volveros? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, ¿ok? ¿Dónde vemos esta relación? Deuteronomio 18, del 1 al 8. No lo voy a leer todo por el tiempo. 18, del 1 al 8, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Amén. Entonces, y habla ahí, ¿verdad? Del 1 al 8, de lo que había que traer. Y dice, las primicias y este será el derecho de parte del pueblo, de los que ofrecieren el sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espadilla, la quijada y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Eso era diezmo, ¿verdad? Porque ha escogido Jehová tu Dios desde toda la tribu para administrar en nombre de Jehová y sus hijos. Amén. Ahí está, del 1 al 8. También el pecado de la abominación, es decir, de la burla o del sacrilegio, ¿verdad? Malaquías 2, 11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Amén. Esto vamos a ver Deuteronomio 14:3. Nada abominable comerás. Ya leímos el 17:1, no ofrecerás sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. 23:17. 23:17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios. Oiga, yo sé, falta también y la idolatría, ¿verdad? Así que como leímos el 11 y en el 3:5 de Malaquías de la injusticia, que son las centrales, son centrales en la enseñanza del Deuteronomio, y eso está en Deuteronomio 10, del 22, del 12 al 22. Amén. Entonces, ahí estamos viendo las comparaciones de lo que se hablaba en Malaquías y de lo que se veía ya en Deuteronomio. Entonces, por eso le decía, es muy importante, ¿verdad? Entonces, quiero ir avanzando para concluir ya, porque ya casi se nos acaba el tiempo, pero es para que usted viera, toqué estos últimos para ver, aquí se dijo en Deuteronomio y aquí Malaquías lo vuelve a salir. ¿Por qué? Porque la acusación de Jehová contra Israel cuando le dice, se olvidaron de mis leyes, quiere decir que había algo con que mostrar la falta de Israel. Entonces, el argumento general del libro de Malaquías se resume en 3 temas centrales. Primero, una denuncia de la maldad del pueblo y de sus líderes. Una vindicación, es decir, una confirmación del carácter moral de Dios y de su amor. Y un mensaje de esperanza al remanente fiel y piadoso. Entonces, la posición de Malaquías al final de los libros proféticos es significativa. ¿Por qué tenemos a Malaquías como el último, verdad? Y de ahí vemos de que
los años de oscuridad, etcétera. Pero ¿por qué en el libro, verdad? Es significativa. Por un lado, Malaquías viene a ser una especie de resumen de lo que sus predecesores proclamaron. El llamado al arrepentimiento, todos los profetas llamaban al arrepentimiento. La enseñanza de una vida moral de acuerdo a la voluntad de Dios. El significado e importancia del culto y los ritos. La celebración apropiada de los sacrificios y la ceremonia. La resistencia a una actitud escéptica hacia Dios y su manera de actuar con su pueblo. Las ideas apocalípticas y la esperanza mesiánica. Todo esto encierra Malaquías. Y por otro lado viene a ser una puerta hacia el mensaje del Nuevo Testamento, porque vamos a ver también algunas partes mesiánicas que hay en el libro de Malaquías, así como lo vimos allá en Zacarías. Entonces, Malaquías termina anunciando la llegada del precursor del Mesías. ¿Dónde dice esto? Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Entonces, así el Antiguo Testamento y el Nuevo se conectan para hablar de la unidad del mensaje redentor de Dios. Allá, esto está en Mateo 17, del 10 al 13 y del 11, y Mateo 11, del 7 al 19. Y por último, Malaquías muestra también la unión de su mensaje con el del Nuevo Testamento, al afirmar que los gentiles, los no judíos, honran el nombre de Dios y están más dispuestos que los mismos judíos a vivir una verdadera religión. Y con esto terminamos Malaquías 2:11 al 14. Y lo vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Prevaricó Judá y en Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella la compañera y la mujer de tu pacto? Amén. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Entender esto, ¿verdad? Amén. Ok. Entonces, vamos a llegar hasta ahí, hermanos. Vamos a llegar hasta ahí. Dimos cabal con el tiempo. No se imagina la cantidad de citas muy bonitas, especiales que hay, pero es por cuestión de tiempo. Si usted, yo espero que usted tenga la oportunidad y el tiempo, ¿verdad? Está escuchando, si lo está escuchando diferido, que lo más seguro que está escuchando diferido, póngale pausa. Vea la cita, que es la eso, y de ahí dele otra vez para ir comprendiendo. Entonces, vamos a aprender mucho de la palabra del Señor, como siempre, ¿verdad? Y ese que sea nuestro anhelo. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos permite, Señor, poder abrir tu palabra, aprender de ella, entender que todo viene de tu mano. Señor, abre nuestro entendimiento. Queremos aprender más y más de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos y que podamos descansar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.